Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Y hoy tenemos como invitado al licenciado, escritor Luis Oravilla. Luis Oravilla es ingeniero industrial, licenciado en humanidades. También se ha formado en el ámbito de la comunicación institucional y empresarial y en el mundo editorial y en energía, medio ambiente, humanidades. Él actualmente es un lector profesional, escritor también, trabajando con algunas editoriales, etcétera. Y vamos a hablar hoy sobre el tema de sus dos libros, dos tomos largos, La historia torcida de la filosofía. Y yo siempre digo en este tipo de libros que hay que prepararse para una buena dosis de humor, para un tema tan serio como es la historia torcida de la filosofía. El autor ha conseguido que la filosofía se convierta en algo divertido y accesible. Por ejemplo, ¿quién hubiera dicho que los grandes pensadores de la historia podían ser tan peculiares? Porque uno los encumbra y los ve como figuras inalcanzables, pero son seres humanos como cualquiera de nosotros. Y en esto, Soravilla, en la historia torcida de la filosofía, nos invita a un viaje a través del tiempo donde conocemos filósofos como Sócrates, Descartes, Nietzsche, pero desde una perspectiva totalmente nueva a la que tienen las distintas historias de la filosofía. Él nos demuestra que la filosofía puede ser divertida, entretenida. Nos demuestra también que los grandes pensadores no son seres superiores, sino personas con peculiaridades y obsesiones como cualquier otro. Ahí uno se pregunta por qué Sócrates era un auténtico cascarrabias o por qué Descartes dudaba hasta de su propia existencia. Inclusive Descartes dudaba tanto de su propia existencia que preguntó si la silla donde se sentaba existía o no, de que si estaba sentada en una silla o no. Bueno, pero Luis Oravilla nos va a hablar de todo esto. Luis, Sí. ¿cómo te nació a ti la iniciativa de escribir este libro tan poco común? Yo sé que hay una serie también sobre estos libros, hay una historia torcida de la literatura, está esta historia torcida de la filosofía, pero Sí, no es lo que alguien esperaría en el mercado. Y tú aclaras muy bien de que, bueno, no es propiamente una historia de la filosofía tradicional, sino es otra visión, otra aproximación al tema de la filosofía. Pero ¿de dónde te surgió a ti la idea de escribirlo? Yo me imagino que bueno, tú has leído sobre las vidas y obras de muchos filósofos y un día dice, pero bueno, sí. la gente es común y corriente y duerme, come, se molesta como cualquier ser humano. ¿Cómo te surgió esa iniciativa? A ver, hay dos cosas aquí. Una es el propio interés. Desde que tenía 18 años, más o menos, sentía mucho interés por la filosofía, leía mucho por mi cuenta. Luego estudié humanidades, perfeccioné ordené un poco mis conocimientos de filosofía, fui abriendo horizontes y demás. Y luego en la editorial que ha publicado el libro, el principal de los libros, el editor un día quiso hablar conmigo porque tenía esta serie de historias torcidas. Hay una historia torcida de la literatura y una historia torcida de España, y quería seguir la serie y me pidió si yo podía hacer una historia torcida de algo. Y le propuse hacer la historia torcida de la filosofía porque es un tema primero que es apasionante y luego que es mucho más divertido de lo que la gente cree. Porque es lo que tú has dicho, los filósofos somos gente, bueno, no somos, son gente normal y corriente, tienen sus problemas, sus vivencias, y, y la filosofía es mucho más interesante y entretenida de lo que la gente normalmente cree o asimila. Sí, oye, encantado de conocerte, te advierto, y te Igualmente, felicito. Tu libro me fascinó. gracias. Excelente, excelente libro y sobre todo que esa les diste vida a quienes la tenían, pero creo que casi muy pocos reconocen la existencia de esos seres de que tú mencionas ahí.
y lo cual Es una lástima porque los hay, primero que han influido mucho en nuestras vidas y en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas, pero luego porque es gente muy interesante, la sí, verdad. absolutamente, absolutamente. Una de las cosas que me impresionó de tu libro fue lo primero, hablas de Pitágoras y le das una vida sensacional, te advierto. Cuando Hombre, mencionas que el tipo era un negociante así, pero bueno, de 7 suelas. ¿Cómo llegaste a eso? pues leyendo lo que se sabe de Pitágoras y viendo que aparte de filósofo era un poco sinvergüenza también. A ver, Pitágoras lo que montó fue una especie de, hoy le llamaríamos una secta, eh, que con el cuento de cosas espirituales y medio religiosas y demás, pues vivía la mar de bien con la secta. Era un comerciante, un negociante, sabía venderse bien. Otra cosa es que también hizo grandes cosas para la filosofía o la matemática. Él inventó la palabra filósofo, pero, pero a ver, hoy lo tendríamos por un granuja que se ganaba la vida engañando al personal. Sí, eso me Y yo, pareció extraordinario. Luis, yo me pregunto, Sí. y se lo decía a Luis Velázquez, mi compañero al principio del programa, ¿cómo hacer para uno separar la vida del escritor, en este caso del filósofo como escritor, de su obra, ¿no? Porque uno valora mucho la obra, pero hay veces que cuando indagas en la vida del escritor, pues te encuentras con muchísimas sorpresas que tú dices, bueno, ¿hasta qué punto estas ideas eran puras, sinceras, o más bien lo que trataba era de ser, como se dice hoy, políticamente correcto en algunos aspectos? Le comentaba yo a Luis el caso de Heidegger, que fue un filósofo alemán importantísimo, pero tenía simpatías comprobadas por el partido nazi. Sí. Y así sucesivamente. ¿Cómo se hace para separar la obra del autor, y si la mejor manera de hacerlo es justamente con humor? A ver, el humor siempre es una herramienta para entrar, o sea, te facilita la, la comprensión, el entorno y demás. Pero es un tema muy interesante el de separar lo que es al, al filósofo de su obra, porque hay filósofos cuya obra no se entiende sin su vida, y hay filósofos que se puede tomar su filosofía por un lado y su vida por el otro. Dependerá del caso. Por cierto, ¿me oís bien? Sí, 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 perfecto, perfecto. perfecto. No, vale, es que se había ido la pantalla en negro un rato y no sé qué bien, pues sí, es igual. Por ejemplo, Heidegger, a mí me pasa con Heidegger que no puedo separar su obra de su vida. Si no comprendes que era nazi y que defendía las ideas que defendía, te cuesta entender lo que quiere decir con su filosofía. Eso me pasa con Heidegger. Pero, por ejemplo, Bacon, uno de los primeros filósofos que sentó las bases de la ciencia moderna, puede separar bastante bien su vida de su obra filosófica Mm. y no pasa nada. Eh, Wittgenstein, mitad y mitad. Wittgenstein era un poco místico y en su obra se ve algo de misticismo entre tanta lógica, pero puedes leerte perfectamente y comprender o no lo que dice en su obra sin tener en cuenta cómo era. Sí. Y en los Entonces, filósofos modernos, Luis, sí, porque digamos en los filósofos clásicos, lo que a veces conoce uno de su vida puede ser información muy limitada, ¿no? Al menos de que haya habido algún biógrafo que haya comentado su vida, o que en su misma obra haya comentado su vida propia. Pero digamos en los filósofos modernos, uno perfectamente conoce el día a día de ellos, de lo que hacen en las redes sociales, las conferencias donde participan, etcétera, y como que es más fácil sacar a la luz las contradicciones que puedan tener. ¿Te pasa eso con los filósofos modernos? ¿Cuesta más con los filósofos modernos separar su vida de su obra?
porque los tenemos muy encima, porque todavía no hemos tomado la distancia que da que da el tiempo. Muchos filósofos dijeron muchas tonterías en panfletos o en cosas por el estilo. El problema es el poder separar el grano de la paja. O sea, si un filósofo ahora hace cosas en redes sociales, por ejemplo, puede hacer cosas muy interesantes o simplemente puede estar haciendo ruido, no hace algo profundo. Y a veces para hacer esta distinción hay que tomarse tiempo. Eso es lo que pasa con algún filósofo contemporáneo. Luis, hay Sí. varias cosas, ¿no? Fíjate, lo que referido a tu capítulo que se llama Tengo una idea, eso acerca de Platón. Sí. Él quería ser un poeta, pues su papá se lo imaginaba siendo notario. Y tú pones un poema, ese poema, ese poema es de él. Uno, dos. Ese poema de alguna manera es como el comienzo de la caverna, de la alegoría. ¿Lee el poema? El poema, sí, el poema Mm. que tienes ahí. Es que ahora, a ver, Platón, Platón es uno de los filósofos que mejor escribe Ujú. de los clásicos, o de los clásicos entiendo, de los filósofos esenciales. Es uno de los mejores escritores. Se puede leer bastante bien la obra de Platón y realmente es eso, era un poeta, porque las metáforas, las comparaciones, los símiles que hizo para explicar sus ideas, la caverna, el banquete, eh, el amor, las cartas que escribió, eh, nos muestran a una persona que sabía mucho de escritura, sabía mucho de transmisión de mensajes, sabía mucho de sensibilidad, pero también hay que decir una cosa, nos ha sobrevivido sus libros destinados al gran público. Ujú. Su filosofía, así como Aristóteles no. Aristóteles, por ejemplo, tiene fama de ser más complicado que Platón, porque lo que nos ha sobrevivido de Aristóteles no son los libros dedicados al público, sino los libros dedicados a los alumnos, los apuntes. Claro. Entonces los apuntes son más técnicos. Entonces leer a Aristóteles muchas veces es más difícil que leer a Platón, pero leer a Platón también tienes que ir con cuidado porque hay una parte que solo la entreves, que la deja ir. Platón tiene fragmentos de sus libros que son bellísimos. Esto es así. Desde el punto de vista del humor, podemos apreciar mejor la filosofía. Sí, yo creo que si no te puedes reír de algo es que ese algo no es serio. Tal cual. Muy bueno, excelente. Ahora, dime una cosa, Sí. en un momento en que las redes sociales se han convertido, pero, como te digo yo, casi la columna vertebral de la humanidad, Mm. cómo hace un pensador a estas alturas, un pensador moderno? Porque filósofos los consigues tú en las redes sociales, pues, por, Sí, a docenas. pero a docenas, ¿entiendes? Pero la Eh, pregunta es, ¿filósofos buenos los consigues no, en las claro, redes claro, sociales? que hay que categorizar en todo caso. Pero ¿cómo hace un filósofo para A ver, sobrevivir en este mundo tan complicado que es el de hoy? yo creo que todos los mundos han sido complicados, porque a mí que no me vengan con historias cuando la peste negra, si aquello no era complicado, yo ya cojo y me voy. Pero, pero claro, el mundo que tenemos ahora no es que sea complicado, es que es muy rápido y la filosofía necesita reposo. Entonces hay una cierta pugna entre una cosa y la otra, pero existen filósofos que pueden contemplar el mundo moderno, o que hay que contemplarlos con una cierta distancia. Si tú te abstraes, si tú dices, vamos a hacer como si lo viera de lejos, como si fuera un científico y tengo un microscopio y observo cómo se mueven los microbios. Eh, Cuando el filósofo consigue eso, puede hacer buena o mala filosofía, pero se está acercando mucho
a, a cómo tiene que ver el asunto. Y luego también está la implicación y de lo que habla el filósofo. O sea, ahora hay desafíos sobre la mesa. Los últimos se habla mucho de inteligencia artificial porque están saliendo programas tontos de comerciales que hacen dibujo o que te responden cosas, pero la cuestión de si puede haber algo más allá del hombre con conciencia y con ideas y con pensamiento es un problema filosófico muy interesante, por ejemplo, y se habla poco, relativamente poco, al menos en lo que es el gran público, pero es un gran tema de la filosofía contemporánea. Hay más, el ecologismo, el feminismo, em, las identidades, eh, la parte política es muy importante ahora también. Hay grandes campos donde el filósofo se mueve y donde debe pensar. Debe pensar, la cuestión es esta. Y el problema de las redes sociales es que a veces es más divertido una respuesta graciosa que no una respuesta sensata. Y este tema del humor en la filosofía, yo supongo que para las nuevas generaciones es mucho más accesible con humor y con anécdotas que bajo un estudio formal, porque cuando uno le menciona, sobre todo a la gente joven, filosofía, lo ven como algo inalcanzable y lo ven con cierto resquemor, pero si se les accede la información y el conocimiento con humor, quizás se puedan conquistar nuevos y futuros filósofos. Yo he visto en España una gran cantidad de libros que se están editando tratando de presentar la filosofía de una manera más amigable a los lectores. ¿Qué opinas tú sobre eso? Es la mejor manera de enseñar filosofía, ¿verdad? De iniciar en la filosofía. De iniciar. La filosofía, como todo, tiene una parte que puedes leer por interés y tiene una parte técnica. La parte técnica es complicada porque hay términos especializados que no significan lo mismo en una escuela filosófica que en otra, que tienes que conocer, etcétera. Pero una iniciación a la filosofía sí que se puede hacer con humor y se puede hacer de muchas maneras. Incluso los mismos filósofos, a ver, si uno coge un libro me lo invento, no, no me lo invento, si coges un libro de Spinoza, es un libro difícil de leer porque tiene unos siglos de historia, se expresan de otra manera, además, pero cuando intentas entender lo que dice, lo dice muy claro. Si coges un libro de Bertrand Russell es Nobel de literatura, pero es Nobel de literatura porque escribe como quiere. Incluso sus libros que tratan temas más complicados como algunos de lógica o de matemáticas, con un poco de esfuerzo se entienden bastante bien. Y tiene libros de divulgación que se entienden muy bien. Em, Nietzsche es apasionante su lectura. El problema de Nietzsche es si se lee mal. Hay que leer mucho Nietzsche para entenderlo. Pero un libro de Nietzsche es casi un libro, yo lo valoro más a veces como escritor que como filósofo. Escribe que es una delicia leerlo. Platón, el banquete de Platón es una maravilla de libro, es muy accesible. O sus cartas. Mm. La carta séptima, que no se sabe exactamente si es de Platón o no, la carta séptima que la dedica a un tirano y le dice cómo tiene que hacer política, yo creo que la puede leer cualquiera sin problema. El humor facilita la entrada a la filosofía. Y yo, por ejemplo, este libro conozco a, yo creo que dos o tres personas que han conseguido superar los exámenes de ingreso en la universidad gracias a mi libro porque les entraba más fácil algo explicado simplemente y con risas que no cuando uno se pone serio y lo único que hace es complicar algo que no necesariamente tienes que complicar. Claro. La idea de Platón es simple, las ideas de Spinoza también. Luego viene la parte técnica y su desarrollo, pero lo que hay que entender es relativamente simple. Coméntanos para iniciarnos ya en el tema una anécdota especialmente torcida que ilustre de manera sorprendente el pensamiento o personalidad de uno de los muchos filósofos que tú trataste en tu libro. Uf, hay muchísimas, pero no sé, por ejemplo,
se habla mucho de Nietzsche con las mujeres. Tuvo una relación muy, muy particular. Nietzsche era muy enamoradizo, se enamoraba cada dos por tres de una mujer. La mujer le daba calabazas y entonces despotricaba de las mujeres. Y hubo una que en vez de darle calabazas no hacía más que seguirle a todas partes bueno, acosarlo. Y llegó hasta el punto de que Nietzsche se tuvo que escapar por la ventana y corriendo por los tejados del hotel donde se alojaba, perseguido por la señora. Es una entre muchas, porque hay un montón. Y con los clásicos ya, pues ya no contamos, porque tenemos a Diógenes, el cínico, que de su filosofía me atrevo a decir que sabemos poco, pero de las burradas que hizo en vida, mucho. Era un no parar. Sí, Cuéntanos realmente, algunas, Luis. Hay una, por ejemplo, le gustaba mucho incordiar a los demás filósofos. Tengamos en cuenta que en Atenas la filosofía se impartía en unas escuelas o academias o liceos, depende del filósofo, que en la práctica lo que cogían era a hijos de familia rica a enseñarles oratoria, a enseñarles algo de cultura, matemáticas, etcétera, para prepararlos para el mando, para el poder, etcétera. Entonces había una competencia muy dura. Y el cínico, el Diógenes, estaba un poco aparte de todo este asunto. A él lo que le iba era llamar la atención como fuera. Y, por ejemplo, cuando cuentan que cuando Platón estaba comiendo con sus amigos, aparecía Diógenes, que además iba desnudo por la calle con un taparrabos apenas, y casi casi se le echaba encima a Platón y le decía que qué estás comiendo, por qué te permites estos lujos, que son estas comidas tan suntuosas, tú que predicas la modestia, el- la sencillez y demás, y dándote estos banquetes con tus amigos. Esta es la menor, pero por ejemplo, que vivía en una tinaja de vino abandonada en medio de la calle, que un día salió con un farol a buscarse, ¿de qué haces con el farol en pleno día? Y decía, no, estoy buscando a un hombre, porque aquí no hay. Entonces, claro, los atenienses lo tenían eh, como el loco del pueblo, entonces lo toleraban bastante, pero precisamente por eso podía decir grandes verdades en la cara de la gente. Luis, eh, Sí. ¿en qué medida crees que las historias inusuales, por llamarlo de otra manera, esas historias personales, pueden cambiar la percepción pública de los filósofos y sus teorías? Eso puede suceder. Puede suceder y a veces es bueno que suceda, porque en ocasiones sí, en ocasiones no, pero muchas veces conocer al personaje te guía sobre lo que piensan. Por ejemplo, ya hablábamos de Platón, Platón era un aristócrata. Entonces, si tú lees la República de Platón, eh, has de tener en cuenta que él era un aristócrata y además un aristócrata que estaba eh, enemistado con la democracia ateniense porque habían matado a Sócrates, que era su profesor, porque había visto muchos fallos, porque había pasado por una etapa muy convulsa de la historia de Atenas. Y de hecho, si uno se lee la República de Platón, lo que tiene delante es un sistema autoritario. Esto ayuda a conocer el porqué de la República, pero también ayuda a conocer al personaje. Y sobre todo lo que hay que hacer es ponerlo en su contexto, porque esto mismo, eh, o sea, este libro, que es un gran libro y que ha influido y sigue influyendo muchísimo tanto en la filosofía como en la política, eh, hay que considerarlo en su época y eso mismo nos ayuda a considerarlo ahora, porque las lecciones no son las mismas. O, por ejemplo, em, Roger Bacon, que fue el de los primeros que se puso seriamente con la ciencia, no nos importa. O sea, lo que dice con la ciencia lo dice
Y es correcto, pero en cambio él en persona era un mal bicho, era un político que hacía lo que fuera por llegar al poder, que decapitaba a sus enemigos, que robaba del tesoro del rey lo que podía, etcétera. Hay que saber compensar una cosa con la otra, hay que ponerlos en contexto también, porque ahora muchas veces valoramos a un filósofo por lo que hizo o por lo que dijo, sin considerar que en su época era lo normal. Lo que por ejemplo, Aristóteles, cuando habla en su República de quiénes son ciudadanos, dice que no pueden ser ni las mujeres ni los niños. Mm. No pueden ser, que no son personas. No es que no diga que son ciudadanos, es que no son personas. Y claro, te quedas un poco así diciendo, bueno, las personas son, dice, pero para un griego de la época, no. Y eso son cosas que hay que tener en cuenta. Lu- Luis, ¿tú crees que en el día de hoy se han idealizado mucho la figura de los filósofos? O sea, hemos perdido ese contacto por el mismo tema de que cuando pasan los años tendemos a idealizar las cosas. Pues por lo menos yo veo hoy en día que los filósofos que están de moda son como rock stars, ¿no? Estrellas de rock. Tú ves el caso de Byung-Chul Han, el filósofo de Corea del Sur. Bueno, vende libros como panes, donde se presenta, son llenos completos. E igual, bueno, en España a mí me gusta muchísimo Fernando Savater, y cuando Fernando Savater se dirigía a algún país, pues eran llenos seguros a los lugares donde él se presentaba o iba a conversar. Y también es cierto que hay como mucha expectativa de la gente de escuchar a personas con cierta autoridad para decirle cómo comportarse en la vida o cómo hacer mejores las cosas en la vida. Y veo también una proliferación de libros de filosofía, que tratan de bajar la filosofía al común de las personas con títulos muy atractivos, ¿no? Filosofía en la calle o Sí. como 10 lecciones de filosofía que cambiarán tu vida y cosas así por el estilo. ¿Cómo haces tú esa apreciación entre esas figuras históricas que tú has analizado y las figuras de presente? Aquí hay dos cosas. Una es la fama de los filósofos en vida, que hay ejemplos tanto en la antigüedad o en la historia como ahora. Y luego también el interés que suscita la filosofía. Cuando me salen con estos ejemplos, a mí me gusta recordar a Hume. Hume es uno de mis filósofos favoritos, es uno de los padres del empirismo, y él se declaró ateo. Y era muy famoso porque durante la Ilustración es cuando apareció este fenómeno del filósofo famoso que se ganaba la vida siendo famoso, vendiendo libros, para entendernos. No había televisión, no había radio, en esa época pues lo que hacían era vender libros. Y salieron lo que llamaban los libre pensadores. Entonces, un libre pensador era un señor que no dependía de nadie, por lo tanto podía pensar lo que le daba la gana y se ganaba la vida vendiendo sus ideas en libros. Es un poco lo que pasa ahora con el filósofo, que si no da clases en la universidad tiene que ganarse la vida vendiendo libros. Mm. Entonces, a Hume era ateo, lo había declarado muchas veces, en una época en el siglo XVIII en que la religión era muy importante, y un buen día pues le dio por morirse. Pues claro, al hombre le llegó la hora y estaba en la cama agonizando, estuvo agonizando mucho tiempo, y corrían apuestas por la calle para ver si en los últimos momentos se arrepentía e invocaba a Dios. Esto no creo que se dé ahora, o sea, a este nivel. La gente perdieron la apuesta los que decían que iba a invocar a Dios porque murió sin invocarlo, pero había aglomeraciones en la calle para ver el desenlace de la apuesta. Claro, Se llegó a claro. jugar mucho dinero. Eh, la fama de los filósofos es eso, va muy relacionada también con su medio de vida. Tienen que ganarse la vida o vendiendo libros o apareciendo en televisión o como sea. Pero a veces también por sus ideas. Porque si aciertas con el momento
si aciertas con el mensaje, puedes llegar a mucha gente. Y a veces pasa que uno de repente se hace famoso. Hay grandes filósofos que son mm, ignorados, que les damos mucha importancia, y en cambio hay filósofos que en su tiempo llamaban mucho la atención. A ver, es un tópico, pero en la antigua Atenas los filósofos daban clases en la calle y la gente iba a verlos. Y cuando vieron que la cosa tenía éxito, pues empezaron a abrir academias, liceos, jardines, etcétera, para que la gente fuera a verlos. Pero siempre ha sido así. Siempre el pensador no, no piensa per se, piensa también para comunicar sus ideas. Otro caso mediático que a la gente sorprende mucho es Kant. Kant, que uno coge un libro de Kant y es la manera más segura de echarse a dormir porque es Mm. monstruosamente pesado, es muy inteligente, está muy bien escrito, pero es denso como una mala cosa. Hacía conferencias en la universidad. En aquella época cobraban a un tanto por alumno que iba a clase. Sus clases estaban llenas, pero llenas a rebosar. Y además el buen hombre enseñaba geografía y explicaba viajes y explicaba costumbres de países exóticos y se ve que era apasionante. La gente hacía... Kant no se había movido a 50 o 60 kilómetros de Königsberg, que era donde vivía. Y te explicaba aventuras de los pigmeos, de los indios de la India, de los chinos, del sur de África, de las avestruces, yo qué sé. Y no había salido creo que viajó un par de veces para salir de Königsberg, es que no hizo más. Sí, sí. Es lo que hay. Te comento que en la respuesta que me diste en la pregunta que te hice anteriormente, pues y sacaste a relucir un punto que me hizo recordar incluso hasta la historia de Venezuela. Y de ahí es donde yo digo, hay un determinismo histórico en los ciudadanos del mundo que es imposible quitárselo de encima. Y te voy a poner un ejemplo. La frase célebre de Simón Bolívar, moral y luces son nuestras primeras necesidades, no estaba dirigido a todo el mundo, porque los que tenían acceso a la educación eran muy pocos, la burguesía venezolana. Los que manejaban la cosa pública era básicamente la gente que tenía acceso a la burguesía, pues en todo caso. Pero mira, te voy a hacer una pregunta que te la lanzan desde Lima, Perú. Vale. Ajá. A ver, ¿qué Respecto a tu libro es la siguiente. ¿Hubo algún criterio específico para determinar qué historias eran relevantes para el entendimiento del pensamiento filosófico? En el libro, ¿no? Sí. 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 A ver, es una historia, dejando a un lado el humor y dejando a un lado las payasadas que hago en el libro, que prácticamente todas tienen, quitando las que es muy evidente que están inventadas, todas tienen, están rigurosamente documentadas, es muy canónico. O sea, coge la filosofía occidental, hay un pequeño paréntesis para hablar un poco de la filosofía china y, y sigue más o menos lo que la mayoría de libros de texto sobre filosofía nos enseñan. No hay en ese sentido no es muy original, en ese sentido es muy hegeliano, porque la manera de entender la filosofía que tenemos ahora como una historia lineal de la filosofía es típica de Hegel. No tiene, en ese sentido no hay secreto. ¿Cuál es? Eso sí, cuando coges a un filósofo y dices, a ver, ¿qué es relevante de ese filósofo o no? Yo me enfrentaba a dos problemas. Un problema era que tenías que explicar, aunque fuera un poco por encima, las ideas que defendía. Y explicarlas de manera que no sin aburrir al lector y que se entendieran. Eso por un lado. Y por el otro, este es un problema personal. Hay filósofos que me caen bien y hay filósofos que me caen mal. Entonces uno tiene que aprender a tomar una cierta distancia, pero no demasiada. Me parece que se nota cuáles me caen bien y cuáles me caen mal. Y eso, bueno, también tiene su parte de gracia, al menos es honesto.
y, y también se razona el por qué. Escribiendo el libro, yo leía mucha filosofía por afición ya desde joven, desde que, antes de ir a la universidad. Había estudiado humanidades, en humanidades te ponen en orden las ideas, pero escribiendo este libro volví a estudiar a fondo la historia de la filosofía, que no es lo mismo que la filosofía, y volví a ordenar mis ideas. A mí me fue muy bien, la verdad. Luis, ¿Sí? tengo una pregunta, digamos, integral en el sentido de que, bueno, tú has visto la evolución de las vidas de los filósofos en el tiempo, sus anécdotas personales. Y a propósito de eso, tomo una frase de Andrés Gide que dice, todo lo que hay que decir ya está dicho, pero como nadie escucha, hay que decirlo todo de nuevo. Me pregunto si en ese análisis que tú has hecho, donde te has paseado por todos los filósofos, ¿tú crees que los filósofos actuales están haciendo mm, nuevas formas de explicar lo que ya se ha dicho? Digamos que todo lo que es la estructura del pensamiento filosófico a nivel histórico, si uno suma el occidente y el oriente, ya está bien estructurado y lo que hacen los filósofos actualmente es explicaciones más asimilables para el público, y eso me lleva obligatoriamente a una parte de tu libro que tú le dedicas al futuro de la filosofía. ¿Qué será de la filosofía? ¿Qué será de nosotros? ¿Cómo ves tú todo este problema? Ya todo se ha dicho y la gente lo olvidó y lo estamos volviendo a decir, y en el futuro no habrá nada que decir o siempre habrá algo que decir nuevo. Tuve un profesor que me dijo una cosa muy interesante. Eh, eh, Decía, la filosofía al principio era la afición por el saber. O sea, pongamos que nadie sabe nada, lo que es falso, y empezaron los filósofos a preguntarse por las cosas. De la filosofía salieron las matemáticas, entonces las matemáticas nacieron de allá, siguieron su vida y los filósofos siguieron con el resto. Nació la física fue por su camino y los filósofos siguieron. Nació la política, la geografía, la tal, y al final se quedó poco más o menos que la metafísica, que es como decir el hablar de cosas que no tienes, de las que no tienes evidencia. Este profesor quería llegar a ensalzar la metafísica, que es una de las cosas que a mí se me atraviesan un poco, Mm. pero es una manera de ver la filosofía que no es del todo, creo yo que no es del todo exacta. La misión del filósofo, aparte, los primeros sí, porque la filosofía natural se confundía con la filosofía. La filosofía natural es lo que llamamos las ciencias. Eh, hoy la filosofía no es que ya lo haya dicho todo, es que siempre se pregunta lo mismo, que es muy diferente, es muy diferente. Si nos preguntamos por el sentido de la vida, no es lo mismo una respuesta de Tomás de Aquino que una respuesta de Sloterdijk, que es un filósofo alemán Sí, a mí me contemporáneo. encanta. Entonces, cada uno tiene su idea de sentido de la vida, pero la tiene primero con respecto a sus ideas, pero unas ideas que están en una época. O sea, no es lo mismo un cristiano de la Edad Media que tenía una idea de Dios y de la religión muy propia, que hoy en día a un ciudadano, no sé, del mundo occidental que vive más o menos bien y le preguntas sobre lo mismo. El filósofo lo que hace, creo yo, no es eh, intentar saber más, sino cuestionar lo que se sabe. Yo creo que esa es la principal e imprescindible tarea de cualquier filósofo. Y ahí recordaba a propósito del filósofo que él mencionó, Luis Sloterdijk, el último libro de él, Gris, donde se trata el análisis de la contemporaneidad desde el punto de vista del color gris. El color gris es el color de la indiferencia y de la neutralidad que ha permeado a la política, a la vida, a la filosofía y a las artes, mitología, religión y a todo. Eso es, en tu opinión, Luis, cierto. Estamos viviendo tiempos grises.
Estamos viviendo tiempos blancos, quiere decir sin ilustrar. Ok. ¿Qué tal? Es decir, Eh, estamos frente a un lienzo virgen. a ver, sí, no. Quería decir la butada y no sé si me ha salido, es igual. La cuestión es que ahora tenemos un problema con la inmediatez y no pensamos con calma y no pensamos en el largo plazo. Y hay muchos filósofos que señalan este defecto y hay otros que se aprovechan de él para ganarse la vida, como he dicho, pues los filósofos, si no, a ver de qué comen. No sé si es un tiempo gris, no creo. El buen filósofo nunca es gris. Puede tener un color, puede tener otro. Normalmente el buen filósofo, como su misión es cuestionar las cosas, no puede mostrarse indiferente. Eh, a no ser que opte como Schopenhauer por el nihilismo, pero eso es otro tipo de indiferencia, no tiene nada que ver con este gris. Em, los filósofos, como tienen que cuestionar las cosas, como tienen que meter el dedo en la llaga, como tienen que decir, cuidado con esto, o ya has visto si esto es bueno o es malo lo que estás haciendo, etcétera, etcétera, em, no pueden permitirse el lujo de ser grises. Si la sociedad quiere serlo, allá ellos. El buen filósofo está entre Diógenes el Cínico, que era un gamberro público, y, y un Bertrand Russell, por ejemplo, que escribe muy bien, comunica muy bien, y allá donde lo ves, que parece un aristócrata de aquellos de rancia abolengo de la Inglaterra casi victoriana, y el tipo que acababa cada 2 veces en prisión por manifestaciones antinucleares, coleccionaba amantes como, en fin, bueno, es igual, era un personaje tremendo. El filósofo no puede ser gris, no puede. Sí, aprovecho, Luis, y si me disculpa. No, tranquilo. Sí. em, en el año 2022, en marzo del 2022, se eliminó en España la obligatoriedad de la asignatura de filosofía Ujú. en la educación secundaria. ¿Cómo ves tú eso? Porque particularmente yo creo que la filosofía debería ser obligatoria, ¿no? Es la madre de todo el conocimiento y adicionalmente yo veo que el público en general tiene una necesidad de buscar respuestas y la filosofía de alguna manera ordenada trata de formular nuevas preguntas, pero trata de dar respuestas a esas inquietudes de los seres humanos. ¿Cómo ves tú eso? Y bueno, aprovecho también para decir que pienso que en ese regreso obligatorio de la filosofía de tu libro casi que debería ser obligatorio también, porque es una manera muy anecdótica y agradable de interesarse por la filosofía. Sí, sí. Yo quiero agregar un punto que tiene que ver con lo que tú acabas de Sí. decir, Eduardo, y me disculpas. Y es que tu libro, y es una experiencia ya personal, tu libro, eh, ¿cómo ha sido percibido por los estudiantes? ¿Los ha ayudado a conectar de Sí, manera más eso es. personal con la filosofía? Pues sobre los estudiantes tengo muy buena, la verdad, tengo muy buenas impresiones. Directamente conozco a dos que han aprobado las pruebas de acceso a la universidad gracias a mi libro, Qué bueno. Te felicito, excelente. porque les ha ayudado a entender. O sea, como decía un gran sabio, dice, las cosas son complejas, pero lo que no tienes que hacer es complicarlas. Qué bueno. ¿Eh? No es lo mismo. Entonces, una cosa compleja, pues la vas explicando, la vas explicando. Por ejemplo, Kant es muy complejo, pero Kant no es complicado. Es un dolor de cabeza, pero no es complicado. ¿Eh? En cambio, Hegel no es que sea complejo, es que es complicadísimo. Mm. Y aquí la mezcla. No, pero lo que quitar la filosofía de la educación obligatoria es una catástrofe. O sea, yo lo digo así, fue tremendo, hubo mucha polémica
y realmente yo creo que es un grave error, un grave error. El problema quizá es que la gente consideraba la filosofía un poco una cosa muy aburrida, una pesadilla de estudiar, porque se enseñaba historia de la filosofía, pero en vez de enseñarla como algo ágil, con personas de carne y hueso que se enfrentaban a problemas de verdad y buscaban soluciones las que podían, era una sucesión de nombres, fechas y teorías que la verdad eran horrorosas. A mí me gustaría que se enseñara la filosofía como se enseñaba antes de Hegel, que te proponían un tema, por ejemplo, el amor, o por ejemplo, la muerte, o por ejemplo, el buen gobierno, eh, una cuestión ética, y a partir de ahí tú buscabas entre autores de tu gusto, del tiempo que fueran, e intentabas discutir sobre ese tema. Yo creo que si se diera así la filosofía, sería más famosa, tendría mejor fama. La filosofía no se trata de saber quién era Eratóstenes o quién era Pitágoras o quién era Spinoza o qué dijo Kierkegaard, porque no, eso no aporta mucho. Lo que la filosofía debería enseñarte es a ser crítico y a pensar. Y eso, para mí, que supriman la filosofía de la enseñanza obligatoria es un grave error. Y no puedo decirlo de otra manera, es una barbaridad. Y fíjate, Luis, que inclusive de series de televisión como Merlín Mm. han sido muy exitosas en España y en otras latitudes, justamente pues trata temas de la cotidianeidad de la juventud y eso ha enganchado muy bien en muchas personas para inclusive después profundizar en temas filosóficos, ¿no? Pero te pregunto, hay un tema que, bueno, lo percibe uno en tu libro con las narraciones que vas haciendo de los distintos filósofos y de las anécdotas, que hay una vinculación muy importante entre el contexto histórico donde viven los filósofos y lo que va a ser después la formulación de sus ideas. ¿Tú crees que, y es una pregunta muy personal, un filósofo hoy en día pudiera dar con mayor facilidad respuestas a las grandes preguntas de la vida si se sale un poco de los contextos históricos, de los contextos sociopolíticos del momento? Porque siempre que ligas la descripción de una idea al contexto del momento, te estás anclando en el momento, pero cuando tratas de hacer esa desvinculación a preguntas tan importantes como qué es la vida, que es una pregunta importante 2000 años atrás, hoy en día y en el futuro, si te trata de desligar del contexto sociopolítico, social, histórico, es más fácil responderla. Sí y no, o sea, tiene las dos vertientes. Una es que es prácticamente imposible que nadie pueda opinar sobre algo, pensar sobre algo, sin considerar lo que ha habido antes, o sea, toda la corriente de pensamiento anterior que influye en el presente, como también su propia cultura, que por cultura va más allá de los libros que ha leído o de los museos que ha visitado, sino el conjunto de costumbres y creencias del mundo en el que vive. Eso es la cultura propiamente. Eso por un lado. Por el otro, los grandes filósofos han hecho un gran ejercicio de abstracción. O sea, lo que han intentado es eh, sacar toda la paja, ir a por el grano. Y eso los vuelve un poco atemporales y un poco clásicos. Por eso puedes leer eh, El banquete de Platón cuando habla del amor. Por eso puedes leer a Maquiavelo cuando habla de política. Por eso puedes leer a, a Kant también cuando habla de política. Por eso puedes leer a, a Russell hablando de lógica o a Wittgenstein, porque hacen una abstracción de lo que no es importante. El problema es el ruido.
Y quizá el mayor problema que tenemos hoy en día es que hay mucho ruido. Mm. Por eso cuesta más abstraerse. Claro, claro. Luis, yo tuve un profesor que en paz descanse, Eduardo lo conoce además, o lo conoció, que se llamaba Demetrio Bössner, un austríaco, brillante, un historiador excelente. Y él, a un grupo que estábamos conversando con él, tomándonos un café, nos dijo, el problema de hoy día, porque le preguntamos en ese momento, ¿cuál es el problema de hoy día? ¿Dónde lo puede ubicar usted? Y él nos dijo, el problema de hoy en día es que no tenemos pensadores. Buen problema. Y tamaño problema, cara. No es que no los tengamos, es que no les damos tiempo a pensar. A veces, o sea, todos buscamos la solución mágica. No hay un poco de inmediatismo en eso. Claro que hay inmediatismo en eso, por eso nos duele. ¿Cuánto tiempo Kant hizo un sistema filosófico que uno puede estar de acuerdo, le puede gustar más, le puede gustar menos, pero cuánto tiempo estuvo para hacerlo? Toda su vida. A ver, Nietzsche, el pensamiento de Nietzsche, que escribía muy asiduamente, un libro detrás de otro, y dejó un montón de cartas y manuscritos, vemos cómo evoluciona todo su pensamiento a través de su vida, con, con rasgos en común y otros rasgos que van cambiando gracias a esa inmensa escritura. Pero lo que denota es un pensamiento a largo plazo, un pensamiento que se va meditando, que se va repitiendo, que va... Claro, si nos ponemos con la inmediatez, tenemos un problema. Tenemos un problema. Luis, ¿cuál es tu visión en general de los existencialistas? Bueno, hay un capítulo que tú le dedicas, por supuesto, al tema, varios capítulos, pero el específico de Nietzsche lo denominas Nietzsche el genio chiflado, pero en general el existencialismo eh, trata de desvirtuar todo aquel sentido en la vida previo a la existencia del ser humano, sobre todo ese sentido que de alguna manera trata de dejar las tradiciones religiosas o las tradiciones morales de otro tipo. ¿Cómo tú visualizas en general al existencialismo como corriente filosófica hoy en el siglo XXI? A ver, del existencialismo, la primera imagen que tengo era un montón de señores vestidos de negro escuchando jazz en París, que es el tópico. Existencialistas hay muy interesantes y que ponen el dedo en la... Por ejemplo, cuando Sartre habla de la náusea, del problema de la libertad, que dices, en el momento, tú eres libre en el momento que puedes elegir, pero en el momento en que eliges, ya tienes encima la culpa de, ¿y si hubiera elegido lo otro? ¿No me habría ido mejor? Y tienes esta tortura existencial a medida que vives. Por eso Sartre denunció que el problema de los regímenes totalitarios era que tú muy feliz entregas esa libertad porque si no te obligan a pensar en lo que has dejado atrás. Ya te lo dan todo hecho y te quitas un peso de encima. Hay existencialistas muy interesantes, con cosas muy interesantes, y otros que dicen verdaderas, y esto es muy personal, verdaderas tonterías. Hay de todo. O sea, hay una mezcla, hay que saber escoger, y a veces hay autores que tienen una parte que te llevas las manos a la cabeza, pero tienen otra parte muy, muy interesante. El existencialismo no es un movimiento que a mí me atraiga mucho. Está ahí, lo reconozco y hay autores que me gustan y que considero muy interesantes, pero el problema del existencialismo es que cayó muy, muy fácilmente en lo que los ingleses llamaron la filosofía continental, en cachondeo, porque los ingleses cuando quieren tienen un humor muy fino. Y la filosofía continental incluye toda esta tropa de relativistas, existencialistas de nuevo cuño, que no son lo que eran antes, que
que son incapaces de hacer lo que ellos hacen, que es filosofía analítica. Es todo, todo es muy cambiante, todo depende de esto, no depende de nada, es un relativismo muy extremo, con el que yo no puedo. mm, Mi alma de ingeniero dice no, por aquí no puedes ir. Pero el existencialismo ha marcado mucho la historia de la filosofía contemporánea. Y como digo, y como en todos los movimientos, hay una parte muy interesante y hay otra parte que, bueno, allá cada uno. Claro. Luis, y en lo referente al estoicismo, es que además es una corriente filosófica muy antigua, pero que en los últimos años ha cobrado, no sé por qué, mucha fuerza. Yo incluso eso me llevó a leerme el libro de Meditaciones de Marco Aurelio. Sí, Y me ubiqué un poco pensando en eso del determinismo histórico y del determinismo social. Dije, bueno, pero una cosa es verlo desde esa posición, ver la vida desde esa posición tan alta, y otra cosa es verla desde una posición mucho más baja. A ver, el problema del estoicismo es que muchas veces lo que ahora publicitan como estoicismo, de estoicismo tiene muy poco. El- Tanto el estoicismo como el epicureísmo tienen mala fama en el sentido de que lo que se dice que es no es lo que es. Lo que se predica ahora muchas veces como estoicismo es algo así como tú eres pobre, te aguantas. Hmm. Eso no es estoicismo. El estoicismo es una aceptación del destino, o sea, dicen Sí. tú estás puesto, Hmm. y esta aceptación del destino te ayuda a vivir mejor, a vivir más libre, porque sabes que el destino se te echa encima, por lo tanto intenta vivir lo mejor posible, intenta no agobiarte con tus problemas, etcétera, etcétera. Claro, ahora venden muchas cosas como estoicismo, aquello de sufre, eh, eso es porque no te esfuerzas, eres pobre porque quieres ser pobre, o no sé. Hay una filosofía de autoayuda muy rara, que no es ni filosofía ni otra cosa, que a veces usa palabras que no debería. Yo he leído decir que tal o cual cosa es estoicismo y son verdaderas barbaridades. Y el libro de Marco Aurelio, por cierto, es muy buen libro, es muy bello. Es uno de los grandes libros de la filosofía desde el punto de vista literario, aparte de lo que dice. Claro. Desde el punto de vista literario lo es. En el capítulo final del tomo 2 de tu libro, sobre el futuro de la filosofía, tú dices, es del todo falso que la filosofía no pueda preguntar sobre ciencia, sobre ética, sobre política. Es más, está obligada a preguntar sobre todo eso. Es absolutamente necesaria una mirada crítica, un cuestionamiento constante, una seria reflexión sobre todas esas cosas que hacemos sin saber muy bien por qué. Para eso sirve la filosofía, ni más ni menos, para pensar en lo que estamos haciendo y lo que nos va a caer encima por hacerlo. Pero siento también que en estos tiempos, y citando un poco las ideas que reflejó Erich Fromm en su libro Miedo a la Libertad, que nosotros los seres humanos en general, en muchas sociedades, efectivamente tenemos miedo a la libertad, el tener la opción de elegir, de ser absolutamente libres, nos coloca en una responsabilidad que muchas veces no sabemos cómo manejarla, y por eso terminamos al final en muchas sociedades en manos de los discursos populistas o de líderes populistas que quieren llevar a la gente como un rebaño. ¿Cómo ves ese tema hoy en día de la libertad de elegir, de la libertad de actuar y el aporte que da la filosofía, sobre todo a esa libertad y ese sentido de la libertad para entender la existencia humana? Es el gran tema de la filosofía. Si tuviera que escoger uno, escogería este, porque em, hay filósofos que niegan la libertad porque hay un determinismo, etcétera, etcétera, pero desde la vertiente práctica, si no la hay es como si la hubiera. Y si la hay, pues la hay. O sea, no entramos en esa discusión, que es un tema muy, muy específico y no interesa. Pero sí, hay miedo
la libertad implica responsabilidad. O sea, cuando uno lee la genealogía de la moral de Nietzsche, que es un libro muy duro y difícil, que se suele malinterpretar muy a menudo, eh, Nietzsche, por ejemplo, carga contra la culpa. O sea, dice que la culpa es una aberración, etcétera, etcétera. Pero dice que no hay hombre libre que no sea responsable de sus actos. Y la responsabilidad es muy dura. La responsabilidad es la que es incómoda. O sea, tú haces algo y pasan cosas. Eres responsable de lo que pueda pasar, en parte o del todo o no mucho, pero eres responsable. La elección, como decía Sartre, te deja, eh, te carga encima un, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro. Em, de- es, es muy fácil dejarse llevar por discursos o por ideas que no te dejan ejercer la libertad y que te liberan de esa responsabilidad. Por ejemplo, y no hace falta meterse en política, no hace falta meterse en religión, hace falta meterse, por ejemplo, en una empresa cuando te dicen, o en un colegio, cuando te dicen que hay que trabajar en grupo. Cuando tú haces un trabajo individual, un examen o un informe, tú eres el responsable de lo que has escrito. O sea, si aquello va bien o va mal, si has estudiado poco o mucho, es responsabilidad tuya y ha sido elección tuya. Pero en un trabajo en grupo, tu responsabilidad se diluye, ya no eres el responsable, uy, es que el grupo, es que tal. Y en el fondo hay una, ¿cómo se llamaba? Es que hay un señor que escribió un libro de esto, y ahora no me acuerdo. Bueno, es igual. La cuestión es que esta dilución de la responsabilidad favorece que la gente trabaje en grupos, pero favorece que nadie se sienta responsable de nada. Exacto. Y ese es un problema. Y luego están todos los discursos, lo que he dicho antes, las cosas son complejas. Eh, si hay problema, por ejemplo, de paro en un país, o si hay una crisis económica, o si hay, yo qué sé, cualquier problema internacional o una cosa de estas, eh, no hace falta mirar mucho. A veces las cosas son complejas. Hay muchas relaciones que no te esperas entre una cosa y la otra. Entonces, decidir, ser responsable de tu decisión, etcétera, da grima. Pero si viene un señor y te dice y te ofrece una solución mágica, ¿qué harás? Si te convence, pues la compras. ¿Por qué? Porque es muy cómoda. Y es inmediata, no hay largo plazo, no hay nada. Dice, no sé, pues que cualquier líder populista de izquierdas, de derechas, de centro, de donde sea, es lo que hace. Ofrece soluciones mágicas, niega la complejidad de los problemas y tú compras su discurso porque te liberas de la responsabilidad. Y es Sí, eso es muy, muy frecuente en nuestra sociedad actual, Luis. Bueno, ya llegamos al final del programa, pero queremos agradecerte inmensamente el tiempo que nos dedicaste para conversar de este tema y desde la visión de tu libro que recomendamos mucho. Se puede adquirir por Amazon, Busca Libre, por la Casa del Libro, cualquiera de estas opciones. Muy agradecido de tenerte, de que nos haya dedicado este espacio hoy de la semana pasada. Muy agradecido a vosotros. Un excelente libro, te felicito de todo corazón, un libro que me ha nutrido además. Igualmente. Me alegro mucho, me alegro mucho. Agradezco mucho vuestra paciencia y haberme invitado al programa. A ti, Luis, a ti por tu tiempo. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Los esperamos en el Séptimo Laberinto la próxima semana. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, Luis. Hasta luego. A vosotros. Adiós. Adiós.